Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Gracias. Bueno, 17 personas conectadas. Vamos a esperar un minutico más para ver si se conectan más compañeros. Listo. Ok, bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer muy provechoso este bloque de matemáticas, teniendo en cuenta que ya iniciamos con las razones trigonométricas en esta clase. ¿Listo? Vamos a realizar varios ejercicios, em, em, problemas de aplicación con enunciados en donde se está aplicando todo lo que es las razones y, y pues nada, digamos que también sigue siendo un poco de retroalimentación, de recorderis, debido a que ustedes vieron toda esta cuestión de cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa en noveno, ¿cierto? Entonces vamos a reforzar, vamos a realizar ejercicios un poco más elaborados acerca de, de- de las razones trigonométricas y pues con eso pues podríamos empezar a revisar lo que son los teoremas del seno y del coseno para la solución de triángulos no rectángulos. ¿Listo? Entonces voy a empezar a compartir la pantalla y por favor me confirman que se esté viendo. ¿Sí se ve? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase. Voy a revisar a dónde fue que quedamos. Por favor me confirman si efectivamente esto fue lo último que escribimos o si fue alguna otra cosa. No, eso fue lo último. Este ya lo vimos completo. Este ya lo vimos completo, o sea, ya solucionamos este ejercicio. Sí, Ok, o sea que tú tiene que ser otro. Esto, no, o sea, quedamos hasta el triangulito verde, el de 2x más 2, dos ok, x más 4. Eso fue lo último. ok, listo. Entonces yo creo que sí fue esto, porque el anterior,
Y efectivamente esto no es. Bien, entonces sí es esto. Entonces digamos que vamos a retomar desde ahí, ¿cierto? Vamos a retomar desde ahí. A partir de estos ejercicios, eh, vamos a empezar a revisar algunos otros un poco más, digamos que un poco más interesantes. Mm, Todavía no hemos trabajado estos ejercicios del cuadrado, del cilindro ni nada de eso, ¿cierto? Una señal. Listo, No, no, señor. listo, perfecto. Bien, entonces vamos a seguir acá. Bueno. Entonces, vamos a repasar el último ejercicio porque este no le habíamos dado solución. No sé si alguno de ustedes lo alcanzó a solucionar, lo trató de solucionar, ya tiene la respuesta. Si no, entonces lo terminamos. Bueno, ese silencio de pronto me confirma que no lo pudieron realizar o no lo han hecho aún. Entonces, en este ejercicio la pregunta era hallar x, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que para poder hallar x debíamos expresar una ecuación, ¿cierto? Una ecuación en donde estuviera involucrada pues la incógnita, que en este caso es x, y la única manera de sacar una ecuación, ¿cierto? Con una sola incógnita es aplicando el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces aquí dice 2x más 4 es la hipotenusa y 2x más 2 y 2x son los catetos. Entonces al aplicar el teorema de Pitágoras, entonces nos quedan todas estas expresiones elevadas al cuadrado. Habíamos dicho que debíamos recordar el binomio al cuadrado, cómo se expandía. Entonces expandimos cada uno de los binomios. Aquí había uno, aquí había otro, y cuando ya realizábamos todas las operaciones, entonces agrupábamos todos los términos en un solo lado, ¿cierto? Y acá lo que hacíamos era términos semejantes. Cuando hacíamos términos semejantes, pues nos quedaba lo que se llama una ecuación cuadrática. A la ecuación cuadrática pues tocaba factorizarla, ¿cierto? Factorizarla para que el 4, digamos que quede por fuera y nos quedara solo un polinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Con este polinomio, con este trinomio de la primera forma, ya se puede encontrar, por decirlo así, la solución mucho más rápido. Aquí no se podría igualar a x, me disculpan, ahí no se puede igualar a x, sino que queda igualado a 0. Acuérdense que teníamos esto igualado a 0, ¿sí? Entonces, para poder terminar el ejercicio, vean, hay que despejar x. El 4 que está multiplicando podría pasar a dividir normal, ¿cierto? Porque el 4 está multiplicando a toda la expresión, entonces pasa a dividir 4, 0 dividido 4, perdón, igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Y 0 dividido en 4, pues, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esta parte? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da 0 dividido 4? ¿No escuché? Cero. 0. Ok, gracias. 0. Y finalmente nos quedaría solo ese trinomio de la primera forma, ¿sí? Ese trinomio de la primera forma. Entonces, acá ya se aplica la técnica de los dos números que multiplicados den el último y sumados o restados den el de la mitad. ¿Cuáles son? Menos 3 y más 1. Menos 3 y más 1. Perfecto. Y con la factorización, o sea, ya nos ahorramos todo lo que es la fórmula cuadrática, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Todo eso nos lo ahorramos, ¿sí? Aquí sale una solución y aquí sale otra. De aquí, ¿qué solución sale? 3. Y de esta otra, Menos 1. menos 1, ¿cierto? Bien, vamos a revisar ahora en contexto porque
alguna de esas dos soluciones no va a poder ser, ¿sí? No va a poder ser x igual 3 y x igual a menos 1. Pongámosle lógica, ¿y cuál de esas soluciones, ¿sí? ¿Cuál de esas soluciones? Porque ya encontramos que puede ser 3 o menos 1. ¿Cuál de esas soluciones es la correcta y la otra no podría ser en contexto? Yo digo que menos uno no puede, uno no puede tener un lado negativo. Muy bien, Ujú. sí señor. Yo también. Muchísimas gracias, exactamente, esa es la razón. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, 2 por menos 1 es menos 2. Y como estamos hablando de distancias, de longitudes, ¿cierto? En un triángulo, ¿sí? En un triángulo no puede haber distancias negativas, ni mucho menos distancias cero. Vea, 2 por menos 1 es menos 2 y menos 2 más 2 es cero. O sea que ese triángulo no existiría. Pero cuando es 3 efectivamente todo concuerda. ¿Listo? Todo concuerda. Entonces, tener en cuenta eso. Y podríamos acá finalizar con que la respuesta, digamos que en este caso, la respuesta que existe en contexto es x igual a 3. Esta no existe en contexto, o no es posible en contexto. ¿Listo? Bien, vamos a revisar algo, y es las medidas de ese triángulo. ¿Sí? Entonces pónganle cuidado. Vamos a bajar este triángulo y vamos a interpretar o a definir lo que está sucediendo ahí. Vean, si x es igual a 3, ¿cuánto mide todo este lado? Si x es igual a 3, 8, 8, muy bien. Este otro lado, 6, y este último, 10, 10, Bien. ¿cierto? 10, perfecto. Vamos a revisar si lo que acabamos de encontrar es coherente con lo del teorema de Pitágoras, porque debe ser coherente, ¿cierto? Entonces, si elevamos al cuadrado los catetos y los sumamos, ¿sí nos da la hipotenusa al cuadrado? Revisemos. 8 al cuadrado es 64, 6 al cuadrado es 36 y 10 al cuadrado es 100. Efectivamente, 64 más 36 es 100. ¿Listo? O sea que efectivamente todo lo que acabamos de hacer es correcto. ¿Sí? Es correcto. Entonces no se les va a olvidar pues el proceso. Vea, de aquí a acá, de la gráfica a la ecuación, sí es indispensable que ustedes se les venga a la cabeza el teorema de Pitágoras. De ahí en adelante, vea, todo lo que usted empezó a realizar, a hacer, a resolver, a despejar, a factorizar, todo lo debe conocer, ¿no? Todo lo debe conocer. Sin embargo, todo tuvo un origen dentro del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Dentro del teorema de Pitágoras. Entonces, por favor, eh, eh, para que tengan en cuenta el teorema de Pitágoras para este tipo de ejercicios. Bien, vamos a seguir con dos ejercicios para finalizar este tema. Dos ejercicios para finalizar este tema. Y necesito que en estos dos ejercicios sí ustedes sean los creadores de todo el procedimiento. ¿Listo? Entonces, tengo por aquí uno de los ejercicios. Vamos a iniciar con este. A ver. Entonces acá voy acá. Vamos a dejarlo acá. Bien. Este ejercicio es bastante sencillo, pero la idea es saber cómo abordarlo, ¿sí? Es cómo abordarlo,
lo que me interesa. A ver, dice, en un triángulo rectángulo el cateto menor mide 5 metros. Además, el cateto mayor y la hipotenusa son números enteros consecutivos. ¿Sí? Números enteros consecutivos significa que puede ser 6 7 7 8 10 11, ¿sí? ¿Cuál es el primero de este, cuál es el primero, no sé, cuál es el perímetro de este triángulo? ¿Sí? El perímetro. Entonces sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados. La suma de todos los lados. Pero para poder hallar el perímetro necesito sí o sí encontrar el valor de x, ¿no? El valor de x. O sea, estuvimos primero de buenas porque tenemos la, la gráfica y ya sabemos cuánto vale cada uno de los lados y podríamos sacar de ahí una ecuación, ¿sí? Entonces, por favor, alguno de ustedes que me diga cuál es la ecuación que debo desarrollar para poder despejar x. Pues, profe, yo pienso que sería la de siempre, o sea, Sí, la de siempre. hacer la hipotenusa y reemplazar todos los valores. Correcto. Pero entonces, ¿cómo queda la ecuación? Es un pitagorazo, correcto. X más uno menos X es igual a 5. X más uno menos X es igual a 5. Ok, pero me Ah, faltan no, X más uno elevado al cuadrado menos X elevado al cuadrado es esa igual a vaina, 5. esa vaina, esa vaina. Sí, ahí sí le hallo la razón. Es igual a 5 al cuadrado, ¿no? Vean, es la primera vez que de los décimos se van por este lado, ¿sí? Normalmente me dicen que x más uno al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más x al cuadrado, ¿cierto? Pero des en cuenta que las dos cosas son exactamente lo mismo. Por acá se mantuvo la fórmula del teorema de Pitágoras, sin embargo la aplicaron como la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado es igual al otro cateto al cuadrado. Y por el otro lado, pues dijeron que la hipotenusa al cuadrado era la suma de los catetos al cuadrado. Cualquiera de las dos cosas pues es exactamente lo mismo porque vea, si pasamos el x que está sumando a restar, pues nos da exactamente lo mismo que ustedes acaban de decir. Entonces, vamos a implementar esa. Bien, me gustó ese asunto. Entender que esto es un binomio al cuadrado y el binomio al cuadrado debe tener una estructura. Sin necesidad de hacer los paréntesis porque eso nos lleva tiempo. A ver, ¿cómo queda este binomio al cuadrado expandido? X cuadrado Sí, más X 2x más 2x, ¿cierto? Porque sería 2 así dos por x por 1 más 2x, correcto, más 1. más un más 1. Vamos a colocar este término quieto ahí, menos x, igual a 5 al cuadrado, ¿cuánto es? Pues 25, ¿no? Listo. Todo pasamos a un lado, ¿no? Todo lo pasamos a un lado para que quede igualado a 0. Entonces 25 que está sumando pasa a restar, ¿no? Pasa a restar. Entonces quedaría x cuadrado más 2x más 1 menos x cuadrado menos 25 igual a 0. Términos semejantes. Al hacer términos semejantes, algo se va a cancelar. ¿Qué se cancela? X a la 2. El x a la 2. Perfecto. ¿Qué nos quedaría? 2x menos 24 igual a 0. Muchas gracias. 2x menos 24 igual a 0. Perfecto. Porque 1 menos 25 es menos 24. Y aquí ya el despeje de x es bastante sencillo, ¿no? Es bastante sencillo. ¿Cuánto sería x? ¿O lo hacemos paso a paso? Menos 24 sobre 2 igual a x. Pero pasa a restar. Pasa a sumar, ¿no? Entonces quedaría 24 positivo acá. Porque pasa a sumar y el 2 pasa a dividir. X es igual a 24 sobre 2. Por lo tanto x sería igual a 12. ¿Listo? X es igual a 12. Esto sería lo primerito para poder hallar lo que nos piden. Vean, nos están pidiendo el perímetro, ¿cierto? El perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados, o sea, la suma de 5 más x más 1 más x. ¿Quién ya tiene la respuesta? ¿Cuánto da ese perímetro? 30. Creo que es 30. 30, perfecto, 30. Porque cada una de estas x es 12, ¿no? Entonces aquí es 12 y aquí es 12, entonces sería 5 más 12, 17, más 1, 18 y 18 más 12, 30. Perfecto. Y no se les olvide las unidades, ¿no? Entonces las unidades aquí estarían en metros, ¿no? Porque estábamos aquí trabajando en metros. Bien,
Ahí como para no perder la costumbre, si x es 12, significa que este lado de acá pues mide 12 y este lado de acá pues mide 13, porque son lados o enteros consecutivos, ¿cierto? Enteros consecutivos. Acá, para poder entender si está bien o está mal, pues elevemos al cuadrado los dos catetos y revisemos si nos da la hipotenusa al cuadrado. Vea, 25, 144 y 169, ¿no? 25 y 144 efectivamente 169 y todo concuerda, o sea que todo está bien. Bueno, el ejercicio es bastante sencillo, mucho más sencillo que el anterior, porque el proceso nos facilitó el asunto de que se hayan cancelado las x cuadrado y ya con cancelarse las x al cuadrado ya solo nos quedó una ecuación lineal, ¿no? Una ecuación de primer grado. Bien, vamos con el siguiente. El siguiente antes de dejar algún ejercicio. El siguiente es... este acá. Listo, entonces... acá. Bien. Bueno, ese es el siguiente ejercicio. Entonces dice, calcular el radio R de una circunferencia inscrita en un cuadrado de 15 centímetros de diagonal, ¿cierto? De 15 centímetros de diagonal. Entonces ahí tenemos la explicación gráfica de ese enunciado y nos piden calcular R. Bien, para poder hallar R, ¿qué debemos hallar primero? Según lo que nos comenta la gráfica. El lado del cuadrado. El lado del cuadrado, ¿cierto? Si encontramos el lado del cuadrado, ¿cómo hacemos para hallar el lado perdón, cómo hacemos para hallar el radio? Podríamos dividir el lado en dos y el diagonal en dos y así utilizar ¿cómo olvido? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Ok, sí te entendí. Sí te entendí, aunque el radio sale de una manera mucho más sencilla. Por ese lado saldría perfecto, sí señor. Pero saldría de una manera más rápida. Hay una manera más rápida. O sea, si ustedes me dicen... Yo, sí, Pues pues dividiendo la diagonal en dos, ¿no? eh, Porque, compañera, estoy hablando. ay, no te escuché, qué pena interrumpirte. no, tranquilos, a ver, ¿quién habla? Pues con el lado, Yo, yo, con yo. el lado del cuadrado, Sí, con el lado del cuadrado simplemente es dividirlo en dos y ya, yo saco el radio porque todo el radio está en la mitad de la circunferencia, o sea, no hay que hacer tanto. ok, entonces efectivamente, No, ¿no? yo digo que es ay, no, mentiras, qué pena. Porque la diagonal va de todo el cuadrado. No, mentiras, es así. Tranquilo que yo entiendo cuál es el punto de cada uno. Póngale cuidado. Gracias, profe. Sí, señor. Vea, ustedes me acaban de decir, bueno, uno de los métodos es hallar x, dividirlo en 2 y aplicar el teorema de Pitágoras aquí con la diagonal dividida a la mitad y el x dividido a la mitad para hallar r, ¿cierto? Pero des en cuenta que r es la mitad de x. O sea que si ustedes encuentran x, es solo dividirlo en 2. ¿Sí? Es solo dividir en 2x y ya. Ahí ya estarían encontrando el radio. ¿Sí? O sea que el orden del asunto es hallar x y con x encuentro r. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo hago para hallar x? ¿De dónde saco una ecuación? 2x a la 2 es igual a 15 a la 2. Muy bien, sí señor. Se comió un pasito, pero para que todo el mundo entienda lo voy a explicar desde el inicio. ¿De dónde sale ese 2x al lado? Pues como vamos a sumar los catetos al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería x al cuadrado más x al cuadrado
porque son los dos catetos, ¿no? Tenemos aquí un triángulo rectángulo. X al cuadrado más X al cuadrado sería la hipotenusa al cuadrado, o sea, 15 al cuadrado. Y de ahí es donde sale el 2x al cuadrado, que dijo el compañero. ¿Listo? Entonces acá quedaría x al cuadrado más x al cuadrado, 2 veces x al cuadrado igual a... ¿cuánto es esto? 225. 225, muchas gracias. Profe, ¿por qué 2x al cuadrado? O sea, ¿por qué los 2x al cuadrado? Porque x al cuadrado más x al cuadrado es lo No, mismo. no, no, no al sumarlo, sino ¿por qué los dos? Porque los dos, ¿de a dónde salen? Sí, señor. Ah, ok, mira, en este triángulo rectángulo, que estoy acá coloreando, en ese triángulo rectángulo, porque es un triángulo rectángulo, ¿no? Tiene un ángulo de 90. Los catetos son x y x, mira, como es un cuadrado, este lado tiene que medir lo mismo que este lado. Sin embargo, el ejercicio no nos dice cuánto vale x, por eso es que lo trabajamos como x, ¿sí? Como x. Entonces, esto es un cateto y esto es otro cateto, por lo tanto, el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado tiene que ser la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Sí, señor. Listo, Gracias. listo, vale. Bueno, entonces, siguiendo el ejercicio, ¿cómo se despeja x? ¿Cuál se quita primero? Que está multiplicando x. Entonces, ok, se está multiplicando, entonces pasaría a dividir, ¿no? Bien, y finalmente, Raíz cuadrada de 225 sobre 2. raíz cuadrada de 225 sobre 2. Bien, aproximadamente ¿cuánto da eso? 10.60. 10.60. Entonces, ya encontramos x y según el orden del ejercicio, o sea que ya podríamos hallar r. Entonces, ¿cuánto vale r? Profe, a mí me dio 5.3. 7,5. ¿Cuánto te dio a ti? Perdóname. 7,5. Esta, Raíz cuadrada de 225 al lado es sobre 2. ok. ¿Cuánto, perdón? 7,5. Eso fue porque, bueno, primero porque me imagino que debes tener una calculadora de las viejitas, ¿sí? Sí. Entonces tienes que colocar en la calculadora raíz, abres paréntesis, 225, dividido 2 y cierras paréntesis acá. ¿Listo? Ok. Para que te pueda dar bien. Listo. Bien, entonces acá la mitad de x es 5,3, por ahí lo escuché. Y ya quedaría solucionado el ejercicio. ¿5,3 qué? Centímetros. Centímetros. Y listo. Bien. Entonces, ejercicios. Hay una infinidad de ejercicios. ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? ¿No? Ok. Hay una infinidad de ejercicios. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Podría volver a repetir de dónde sacó el 5,3? Ah, ok, claro, claro que sí. Mira, lo que pasa es que habíamos dicho que x era todo el lado del cuadrado. Y si te das cuenta, como la idea es hallar r es la mitad de x. ¿Sí? Porque como la circunferencia está inscrita en el cuadrado, significa que si cogemos r acá y r acá, o sea, 2 veces r, estamos hablando de x. Entonces 2 veces r es igual a x, por lo tanto, solo r sería la mitad de x. La mitad de x, ¿sí? Por eso es que Sí. se coge el 10,6 y se divide en 2, por lo tanto el r es 5,3. ¿Listo? Gracias. Bueno, ok, entonces, para poder finiquitar este tema y poder pasar a lo que son las razones trigonométricas, voy a dejarles dos ejercicios. Voy a dejarles dos ejercicios y estos sí los tengo acá en alguna otra. ¿Dónde estarán? Acá. Sí, correcto. ¿Y dónde estábamos trabajando? Acá. Sí, efectivamente. Bueno, entonces, estos dos ejercicios son para que practiquen
la implementación del teorema de Pitágoras para algunos otros contextos, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio dice: calcula la altura del cilindro desarrollado en la figura. Ahí ustedes ven un cilindro, ¿o qué pasó con el cilindro? ¿Qué es esa vaina? Plantilla para hacer un cilindro, ¿no? Correcto, sí señorita. Efectivamente, eso es la plantilla para hacer un cilindro, ¿sí? Ahí les están dando algunas medidas, ¿no? Ahí les están dando algunas medidas de algunas cosas ahí de esa plantilla. Pero les piden es la altura del cilindro. ¿Cuál de esas medidas es la que le están pidiendo a usted? Si le están pidiendo la altura del cilindro, ¿cuál de todas esas? Dime. El rectángulo. Sí, pero ¿cuál de esas medidas es la altura del cilindro? X más 1. X más 1, ¿cierto? X más 1, vea. Si usted, ¿cómo decirlo? Si usted pega, ¿no? Pega la plantilla, ¿cierto? Pega la plantilla, pega los lados, pega las tapas y pega todo como el recubrimiento del cilindro. A la larga le va a quedar algo así, ¿no? Entonces, una tapa acá. Esperen. Una tapa ahí. La otra tapa le va a quedar por acá, ¿cierto? Acá. Y pues efectivamente todo el recubrimiento, ¿no? El recubrimiento. Pues, ahí está el cilindro. Digamos que ahí está el cilindro. Es muy difícil dibujar acá. Entonces, si le están pidiendo la altura del cilindro, significa que le están pidiendo esta medida, ¿no? El X más 1. O sea que la pregunta en realidad es ¿cuánto vale X más 1? Y pues para hallar X más 1 hay que hallar X. ¿Y cómo se saca X? A partir de una ecuación que usted saque. Y me imagino yo que ya sabe cuál es el triángulo rectángulo que se está trabajando para poder aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces ya ahí saldría una ecuación de segundo grado, la cual hay que, no sé si de pronto factorizar o de pronto despejar X con la fórmula cuadrática. Bueno, ustedes mirarán cómo solucionan ese ejercicio para hallar la altura de ese cilindro. ¿Listo? Bien, entonces ese es el primer ejercicio que les voy a dejar. Y el segundo es este de acá. Dice: calcula la distancia en milímetros entre los puntos A y B de un prisma recto de base cuadrada, siendo el lado de la base de 8 centímetros y la altura del prisma 12. Vean, ¿qué es un prisma recto de base cuadrada? Un prisma recto significa que es un prisma que, digamos, que se extiende de manera perpendicular al piso, ¿sí? Estamos hablando de que el prisma se extiende hacia arriba de manera perpendicular al piso, o sea, no es como un cuadrado que se extiende hacia el lado ni hacia el otro lado, sino que se extiende de manera perpendicular al piso. Eso es un prisma recto. Y de base cuadrada, pues obviamente la base tiene que ser un cuadradito, ¿sí? Les piden calcule la distancia entre el punto A y el punto B. Tengan en cuenta que el A es lo que se llama un vértice, ¿cierto? Un vértice del prisma, y B es el punto medio de toda la cara superior, ¿sí? Entonces, si yo les estoy diciendo que es una aplicación, ¿cierto? Es una aplicación del teorema de Pitágoras, en algún lado debe salir un triángulo rectángulo. ¿Dónde está ese triángulo rectángulo? De la base a la cara superior y de B a A. Correcto, de la base a la cara superior, pero entonces tendríamos que hacer la proyección de manera perpendicular, ¿no? Espera un momentico. Bien, efectivamente por aquí sale un lado, ¿cierto? Un lado, y por acá saldría el otro lado, y ahí estaría nuestro triángulo rectángulo, ¿no? Ahí estaría nuestro triángulo rectángulo, y aquí se formaría el ángulo de 90. Ahí está el ángulo de 90, porque es una línea que va
perpendicular al piso, ¿no? Perpendicular al piso, por lo tanto tendría que ser sí o sí un ángulo de 90. Entonces en ese triángulo pues ustedes ya tendrían algunas medidas, ¿no? Tendrían algunas medidas, pero solo tendrían como la distancia de B al centro, ¿sí? Ahí solo tendrían es la medida de B al centro. ¿Cuánto mediría de B al centro? 12 centímetros. ¿Cierto? 12 centímetros. Bien. Profe, y no, tampoco se puede sacar un cateto con 8 centímetros. Pues eso está ahí como a la mitad, ¿no? Ok, ahí es donde viene el asunto. Porque para poder hallar la distancia de A a B, necesitamos este pedazo. Saber cuánto vale este pedazo. ¿Sí? Pero ¿cómo hacemos para saber este pedazo? Entonces para eso nos dan Pues, este lado. el punto, o sea, el punto está en la mitad, ¿Sí? o sea que ahí se hace otro teorema de Pitágoras, Sí, haciendo otro señor. triángulo cuadrado. Sí, señor. Sí, señor. Y sería desde la mitad del lado lo que es 4 centímetros. Y como es la mitad del centro, sería 4 centímetros a la 2 más 4 centímetros a la 2 es igual a, encontramos el cateto del primer teorema. Uy, hermano, en serio que muy bien. Lo felicito, ¿sabe? Exactamente eso es lo que hay que hacer. Vean, él generó otro triángulo rectángulo aquí en la base. Otro triángulo rectángulo en la base, como si estuviera acostado dentro del prisma. Y él dice, bueno, ese triángulo rectángulo tiene 4 de lado acá, 4 de lado acá. Y pues hacemos otro teorema de Pitágoras para poder hallar el otro cateto del otro triángulo. ¿Sí? Entonces vea cómo es la cuestión. Cuando usted aplica el teorema de Pitágoras, este lado de acá sería la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa de este triángulo pequeñito. Y cuando usted va a aplicar el teorema de Pitágoras en el otro triángulo, esa hipotenusa se vuelve un cateto, ¿no? Para poder hallar la otra hipotenusa. Yo creo que ya está un poco explicado el asunto y no se les olvide, vea lo que dice acá, en milímetros. Pues sencillo, ¿no? Lo que le dé lo multiplica por 10, ¿sí? Lo multiplica por 10 porque estamos trabajando en centímetros y para pasar de centímetros a milímetros se multiplica por 10. Y ya. Listo. Entonces no se les olvide que yo les envío esto. Nadie de los de décimo ha solucionado o por lo menos ha intentado realizarlos, así que lo que les voy a enviar en ninguno está la solución, como para que sepan, ¿no? Y ya iniciamos entonces con las razones trigonométricas, ¿sí? Vamos a dejar a un lado ahora sí el teorema de Pitágoras. Usted ya sabe que del teorema de Pitágoras puede salir ecuaciones en donde se nos facilite el asunto para encontrar incógnitas. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a pasar al siguiente propósito. Bien. Iniciamos. Identificar las razones trigonométricas a partir de la relación de los lados de un triángulo rectángulo y su definición con el fin de solucionar triángulos rectángulos y situaciones básicas en contexto. Hoy vamos a solucionar situaciones básicas, ¿sí? La próxima clase traigo situaciones un poco más complejas en donde se aplica también las razones trigonométricas y se implementa todo, o sea, se mezcla todo lo que es geometría, todo lo que es áreas, perímetros y todo lo demás. Entonces, vamos a iniciar identificando las razones trigonométricas. Yo creo que esto ya se los he explicado varias veces, pero pues la idea es que todo el mundo lo tenga claro. Tenga en cuenta que las razones trigonométricas es una herramienta muy potente para poder solucionar triángulos rectángulos, pero no solo hablando de lados, sino también de ángulos, ¿sí? Ahora vamos a relacionar lados. Uy, no lo puse. Voy a copiarlo. A partir de los lados y los ángulos. Los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo y su definición con el fin de solucionar triángulos, rectángulos y situaciones básicas en contexto. Bien, entonces no solo vamos a hablar de lados, sino también de ángulos. Entonces, graficamos un triángulo rectángulo cualquiera. Vea, las razones trigonométricas solo sirven para triángulos rectángulos. ¿Listo? No sirven para triángulos que no sean rectángulos. Las razones trigonométricas solo sirven para este tipo de triángulos. Bien, entonces en un triángulo rectángulo donde identificamos el ángulo de 90, ¿cierto? Vamos a coger un ángulo aparte del de 90 como referencia, cualquiera de los dos, ¿sí?
cualquiera de los dos. En este caso voy a tomar este ángulo como referencia y lo vamos a llamar alfa, ¿sí? Siempre hay que tomar un ángulo como referencia. ¿Por qué? Porque a partir de ese ángulo de referencia los catetos ya se van a diferenciar, ¿sí? Ya no se podría llamar cateto 1 y cateto 2, sino ya tendría otro nombre. Bien, ustedes saben que la hipotenusa no cambia de nombre, ¿sí? Pero estos catetos sí. ¿Cómo se le llamaría a este cateto? ¿Cómo? Opuesto. Cateto opuesto, ¿cierto? Cateto opuesto. Y el otro cateto se le llamaría Adyacente, creo. cateto adyacente. ¿Listo? ¿Por qué opuesto y por qué adyacente? Porque el cateto adyacente yace sobre el ángulo, ¿sí? O sea, toca al ángulo, y el cateto opuesto no toca el ángulo, si se dan cuenta que está opuesto al ángulo. Entonces, para que tengan en cuenta, hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto, ¿sí? Ojo, porque si nosotros cambiamos el ángulo de referencia, o sea, si cogemos por ejemplo este ángulo, ya el cateto opuesto estaría acá y el cateto adyacente estaría acá. Eso depende de cuál ángulo de referencia usted tome, ¿sí? En algunos ejercicios le van a decir tome ese ángulo y en otros ejercicios no le van a decir cuál es el ángulo de referencia, así que usted lo va a tener que elegir, ¿vale? Bien, entonces a partir de este triángulo, se generan lo que son las razones trigonométricas. Vea, las razones trigonométricas son 6, ¿sí? ¿Quién podría decirme cuál es el orden específico de las razones trigonométricas? Tienen un orden, ¿sí? Para poderlos memorizar un poco mejor. ¿Cuál es la primera razón trigonométrica? ¿Aló? Bueno, son las de lado, 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 ángulo. ¿Esas son? Esos son los criterios de semejanza. ¿Es lo de seno, coseno y eso? Correcto, sí, es lo de seno, coseno, ok. Entonces comienza por seno, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. Seno es la primera, seno de alfa. ¿Cuál es la siguiente? ¿No? Coseno. Coseno. Ok, ¿y el siguiente? Tangente. Muy bien, tangente. Ok, estas tres primeras se les conoce como razones trigonométricas fundamentales o razones trigonométricas naturales, ¿sí? Las otras tres que siguen son las recíprocas de las naturales, pero siguen siendo razones trigonométricas, ¿sí? En el orden, ¿cuál seguiría? Cotangente. Cotangente, creo. Cotangente, muchas gracias. La que sigue, Coseno. coseno, ya está. Secante. Se- Secante. Y la última, Ante. cose- Cosecante. cosecante, perfecto. Bien, entonces, ojo acá. Tenemos... ¿Qué pasó? Ah. Sí. Algo pasó, esperen un momentico. De los lados, la relación de los lados. Y los ángulos de un triángulo rectángulo. Esto se corrió. ¿Y esto qué le pasó? No lo escribí tan feo. Bueno, entonces esto sí lo voy a borrar. A ver. Vamos a correrlo un poquito más para acá para que quepan todas. Ahí está bien. Listo. Entonces tenemos lo siguiente. La primera era seno, efectivamente. Seno de alfa, la siguiente era coseno, tangente, en ese orden, cotangente, secante y cosecante, debido a que el orden le va a dar a usted un plus para podérselas, por lo menos digamos que memorizar o entender cómo se están conformando.
Acuérdense que las razones trigonométricas, ¿cierto? Son razones, o sea, cocientes, o sea, divisiones entre los lados, ¿sí? Relaciones que salen entre la división de los lados del triángulo. Entonces aquí vamos a empezar a divisar cómo es que se forman, ¿vale? Vea, todas tienen o todas son una división entre lados, ¿sí? Yo no sé si les alcancé a comentar del Coca-Coca HH, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, Ya la entonces Coca- Coca-Coca HH. Con eso que usted se acuerde, digamos que ya se pueden generar. Hay otros métodos, ¿no? Pero pues a mí me gusta ese. Usted empieza a colocar en orden, ¿no? En orden lo que le acabo de decir. Coca, Coca, HH. ¿Y qué hacemos con los de abajo? Al revés. los Lo mismo, cambia. pero al revés. Lo mismo pero desde el cosecante, ¿no? Entonces, Coca, Coca, HH. ¿Sí? Y ahí tenemos todas las razones de manera correcta, ¿vale? Ahí tenemos las 6 razones trigonométricas, en donde las 3 primeras se les conoce como fundamentales o naturales. ¿Listo? Esas son las razones trigonométricas naturales y las otras se le llaman las razones trigonométricas recíprocas. Pero siguen siendo razones trigonométricas. Entonces, como se habla de las razones fundamentales, ¿cierto? De las razones fundamentales, con estas 3 se puede solucionar cualquier tipo de triángulo. ¿Qué es solucionar un triángulo? Solucionar un triángulo rectángulo, es hallar, ojo, es hallar la hipotenusa, el cateto opuesto, el cateto adyacente y los dos ángulos, ¿sí? Los dos ángulos. Uno es alfa y el otro ángulo, ¿quién entiende que el otro ángulo tiene que ser 90 menos alfa? ¿Por qué tiene que ser 90 menos alfa? O lo podemos llamar beta. Creería yo que si usted encuentra alfa, el otro ángulo es muy sencillo de hallar, ¿no? ¿Por qué? Porque habría que restar los dos, bueno, sumar los dos ángulos y ver qué número falta para hacer 180. Correcto, correcto, sí señor. O sea, estamos hablando de que estamos aplicando lo que es el teorema fundamental del triángulo, que la suma de los 3 ángulos tiene que dar 180. Entonces, si tenemos ya un ángulo de 90, significa que los otros dos tienen que sumar 90. ¿Sí? Tenemos un ángulo de 90, o sea que los otros dos deben sumar 90. Por lo tanto, si uno es alfa, el otro sería 90 menos alfa. ¿Vale? Entonces, este 90 menos alfa normalmente se le conoce como beta. ¿Listo? Como beta o como el complemento de alfa. ¿Listo? Entonces, eso significa solucionar un triángulo. Encontrar todo, absolutamente todo. Y como pues, digamos que un ángulo ya está dado, ¿cierto? Porque es el ángulo de 90, así que solo faltaría hallar los otros dos ángulos y los 3 lados. Eso es solucionar un triángulo, ¿sí? Cuando ya tengamos todo esto, pues digamos que se dice que se puede, ya está solucionado. Ahora, para poderlo solucionar, aparte del ángulo de 90, ojo, aparte del ángulo de 90, necesitamos, o se necesita, dos datos más. ¿Sí? Dos datos más para poder solucionar de manera completa el triángulo. Es decir, de estas 5 cosas necesitamos 2 para poderlo solucionar. Si solo les dan uno, toca revisar otra manera para poderlo abordar. Pero por el momento, para poder implementar las razones trigonométricas, necesitamos 2 de los 5 datos para poderlo solucionar de manera completa. Bien, listo. Entonces vamos a iniciar con un ejemplo. A ver, con un ejemplo bastante sencillo. Vamos a colocar acá un triángulo rectángulo. Vamos a colocar este triángulo rectángulo. Listo. En ese triángulo rectángulo yo le voy a dar a usted este ángulo. Este ángulo mide, digamos que es 28 grados, ¿cierto? 28 grados. Y también le voy a dar este lado. Vamos a decir que son 120 metros. ¿Listo?
Solucione el triángulo, le dicen así, solucione el triángulo. Entonces lo primero que usted debe realizar es identificar cuál es el ángulo recto, ¿no? Cuál es el ángulo de 90 grados. Y ya al identificar el ángulo de 90 grados, usted empieza a divisar qué es lo que le dan, ¿sí? ¿Qué es lo que le dan? Entonces, si le dan un ángulo, ese ángulo va a ser el ángulo de referencia. O sea que alfa mide 28 grados. Si ese es el ángulo de referencia, ¿qué lado es este? 90 grados. El cateto opuesto. El cateto, no, el cateto. El cateto. Cateto adyacente. Este lado es ¿Beta? El cateto Ojo, ojo, opuesto. ojo. Adyacente, ¿no? Sí, el cateto adyacente. Sí, el cateto adyacente. ¿Sí? Pregunté qué lado era este, ¿no? ¿Qué lado era este? El cateto adyacente. ¿Por qué es adyacente? Porque yace al ángulo de referencia, toca el ángulo de referencia, por eso se llama cateto adyacente. O sea que le acabaron de dar el cateto adyacente. 120. ¿Listo? 120. O sea que falta encontrar el cateto opuesto, la hipotenusa y beta. Falta hallar esas tres cosas. ¿Cuál de esas tres cosas se puede hallar de manera directa? O sea, haciendo solo una operación. Yo hallé, creo que Beta. Los ángulos. Escuché por ahí beta, ¿sí? sí, pues yo Sí. llegué, resté 90, llegué y sumé 90 más 28. Y Ajá, ese resto le resté 180 grados y me salió 62, eso es lo que falta correcto. para 180. Correcto, sí señorita. Estás en lo correcto. Ese procedimiento es válido porque pues estás implementando de que la suma tiene que dar 180, o sea que sumaste 28, 90 y se lo restaste a 180 para saber cuánto daba. Aunque acá yo te comento que en todo triángulo rectángulo el otro ángulo es 90 menos alfa. O sea, a 90 le quitas 28 y te tendría que haber dado exactamente lo mismo que te dio en tu procedimiento, que es 62, ¿cierto? Entonces voy a colocarlo acá para que se acuerden. Entonces beta es 90 menos alfa, o sea 90 menos 28, que esto sería 62 grados, ¿cierto? 62 grados. Bien, vamos a iniciar la consecución de los otros lados. Elijamos alguno de los dos. Para poder empezar a solucionarlo, usted debe elegir cuál de los dos va a encontrar. Entonces, ¿cuál de los dos va a encontrar primero? Elija uno. Hipotenusa. La hipotenusa, listo. Entonces vas a elegir la hipotenusa para hallar primero. Entonces, si vamos a hallar esto primero, necesitamos revisar qué tenemos y qué nos pide. Entonces, tenemos alfa, tenemos cateto adyacente y queremos hallar la hipotenusa. Entonces, alfa, cateto adyacente y queremos encontrar la hipotenusa. ¿Cuál de esas 6 razones, en realidad con estas 3 se podría? ¿Cuál de estas 3 razones trabaja alfa, cateto adyacente y hipotenusa? Coseno. El coseno, ¿cierto? El coseno. Entonces ustedes eligen ahí el coseno. Como eligieron hallar primero la hipotenusa, entonces colocan acá coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Siempre les recomiendo, ¿no? O sea, es una recomendación, aunque a veces ustedes se hacen los locos con las recomendaciones. Les recomiendo siempre colocar primero la ecuación o la fórmula y luego ahí sí cambiar los valores. Entonces estamos hablando de que aquí se colocaría coseno de 28, ¿cierto? Es igual al cateto adyacente, que ya no lo dan, que es 120, sobre la hipotenusa, que no la tenemos aún, ¿vale? Acá necesitamos saber cómo despejar, ¿sí? Cómo despejar h. Cómo despejar h, porque prácticamente que con un solo paso se podría, ¿sí? Se podría. Yo les podría enseñar cómo despejarlo con un solo paso, pero necesito que se entienda. A ver, h está abajo de una fracción, por lo tanto no solo se podría despejar pasando el 120 acá, ¿sí? Porque quedaría 1 sobre h. El h tocaría que quedara arriba, entonces lo primero que hay que hacer es pasar el h acá a multiplicar, y el coseno que está multiplicando al h pasa aquí a dividir. O sea que en otros términos más coloquiales y siendo un poco más claro, el h y el coseno se intercambian, ¿sí? El h y el coseno se intercambian, o sea que quedaría h igual a 120 sobre coseno de 28. ¿Listo? 120 sobre coseno de 28, vea, se intercambió.
Pero esto solo se puede hacer cuando h está abajo, ¿no? O cuando la incógnita está abajo. Se intercambia. Vean. Y listo. Entonces, ¿cuánto les dio? A ver. 135.90. Ok. 135.90. Listo. 135.90. Bien, revisemos si el resultado es coherente. Como estamos encontrando la hipotenusa, por lo menos debe ser más grande que el 120, ¿no? Y efectivamente nos dio. Y esto no es grados, estos son metros, ¿no? Estos son metros porque estamos hablando de una distancia. 135.9 metros. Bien, ya tenemos la hipotenusa. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar el otro lado que nos falta? El cateto opuesto. Con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras, muy bien. ¿Con qué más se podría hacer? ¿O se podría hallar? Con las razones trigonométricas. Con las razones trigonométricas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y si aplico el teorema de Pitágoras y otra persona me aplica las razones trigonométricas, será que nos tiene que dar lo mismo? Pues efectivamente tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Pero ¿cómo se utilizan las razones ahí? Listo. Entonces vamos a hacer todos los posibles resultados que se pueden Reemplazando, generar. ¿no? Póngale cuidado. Usted va a encontrar el cateto opuesto, ¿cierto? Usted va a encontrar el cateto opuesto. Entonces, como ya tiene el cateto adyacente y ya tiene la hipotenusa, realmente se puede sacar por cualquiera que sea seno o tangente, porque va a encontrar el cateto opuesto, entonces debe trabajar con seno o con tangente, porque ya tiene la hipotenusa y ya tiene el cateto adyacente. ¿Sí? Vamos a trabajarlo con tangente porque el cateto adyacente era un número entero, ¿no? 120. Entonces usted diría, bueno, entonces tangente de alfa es cateto adyacente sobre, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? De eso usted sabe el ángulo, entonces usted sabe que tangente de 28 es igual al cateto opuesto, que no lo tiene, sobre el cateto adyacente, que es 120, ¿cierto? Acá sí se puede despejar el cateto opuesto directamente, porque es solo pasar el 120 que está dividiendo a multiplicar. Entonces quedaría 120 por tangente de 28 es igual al cateto opuesto. ¿Y ahí cuánto da? 120 por tangente de 28. 63,8. 63,8 es el cateto opuesto. Entonces acá ya tendríamos la respuesta, 63,8 metros. Y pues nada, empezamos a revisar. La suma de dos lados siempre es mayor al tercero, ¿cierto? Profe, dos preguntas. Dime. ¿Por qué se debe restar los dos ángulos del triángulo? Porque O sea, el 90 con el 28. Porque la suma tiene que dar 180, mira. 90 más 28, eso es 118. ¿Y qué le falta a 118 para llegar a ser 180? Entonces uno lo resta. 180 menos 118 es 68. Sin embargo, como ya sabemos que uno de los ángulos es 90, sale mucho más rápido restándole a 90 alfa. O sea, porque es que estos dos ángulos, 28 y el que salga acá, tienen que ser los otros 90 para completar 180. ¿Sí? Entonces tú colocas 90 menos 28 y ya saldría el ángulo. ¿Sí? 90 menos 28 y ya saldría el mismo 62 que nos faltaba. ¿Sí? Ok, sí. ¿Listo? Y la otra, ¿siempre se debe poner a los ángulos números así de alfa y beta? ¿O se puede letras así de alfa y beta, o se puede cualquiera? Se puede cualquiera porque son incógnitas, son variables, son por decirlo así, sí, lo que te digo, incógnitas. Lo que pasa es que normalmente los ángulos siempre se van a trabajar con letras griegas, alfa, beta, tita, ¿cierto? Pero en otros contextos, como en los triángulos oblicuos, en los triángulos que no son rectángulos, vamos a empezarlos a llamar con las letras mayúsculas A, B y C, y los lados con las letras minúsculas A, B y C. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Uy, espérenme un momentico, se me va a apagar el computador, espérenme un momentico. ¿Sí? Listo. Sí, dime. También hubiéramos podido usar seno, ¿no? O sea, en vez de tangente, seno. Claro, correcto.
Allá es donde voy. Mira, se puede hallar tangente. Por tangente se puede hallar el cateto opuesto. Por el seno también se podría haber hallado. Mira, seno de alfa es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y acá entonces tendríamos seno de 28 es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa que ya la habíamos hallado, que era 135,9. Despejamos el cateto opuesto directamente, o sea, sería 135,9 por el seno de 28. Y acá esto tiene que dar exactamente 63,8. ¿Sí les dio? Vamos a revisar. Bueno. Sí, Listo, vale. Importante que cuando ustedes estén trabajando la calculadora, si quieren el resultado o si están trabajando en grados, vea, aquí se está trabajando en grados, entonces la calculadora debe tener arriba una D de degrees, ¿listo? No una G, porque todo el mundo pensaría que G es de grados, sino G es de gradianes y R es de radianes, D es de degrees, o sea de los grados en español. Entonces acá tendríamos arriba una D para que pueda funcionar el asunto, ¿vale? Entonces configuren su calculadora de una vez por el momento. Bien, entonces tenemos que 135,9 por seno de 28 tiene que ser el cateto opuesto. Efectivamente 63,8 volvió a dar, ¿sí? Entonces acá nos dio 63,8 es igual al cateto opuesto. Y la otra forma de poderlo sacar es como dijo el señor Marulanda, ¿no? Con el teorema de Pitágoras. Revisemos si el teorema de Pitágoras nos funciona. Vea, teníamos el cateto adyacente y la hipotenusa, o sea que el cateto opuesto va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado, ¿no? Eso es como aplicar el teorema de Pitágoras, y para eso tuvimos las dos clases anteriores, ¿no? Para poderlo entender y aplicar. Entonces el cateto opuesto sería igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, 135,9 al cuadrado, menos el cateto adyacente, 120 al cuadrado. Vean, rápidamente en la calculadora queda raíz de 135,9 al cuadrado menos 120 al cuadrado, 63,78. Des en cuenta que acá, ¿por qué no da 63,8? Acá significa que estamos dando una respuesta aproximada. ¿Por qué? Porque estamos trabajando un decimal aproximado acá. 135,9 no era exacto, ¿cierto? Aquí nos había dado 135,9 y otros decimales más. Entonces por eso es que ya nos empieza como a dar el resultado de manera aproximada. Pero si usted me dice que es 63,8 o 63,78, pues ambos son aproximados, ¿no? Todos son aproximados, ¿sí? Entonces como usted se maneje mejor. Obviamente para poder aplicar el teorema de Pitágoras debe tener dos lados. Entonces en algún momento va a tener que aplicar las razones trigonométricas para poder obtener uno de los lados, ¿no? Uno de los lados, pero vea, todo dio exactamente lo mismo. ¿Que usted tiene que hacer las tres cosas? No, obviamente no. Solo tiene que hacer una de las tres, cuando ya tenga dos lados, ¿no? Cuando ya tenga dos lados. Bien. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio. A ver, voy a colocar otro triángulo rectángulo y ustedes van a solucionar. Listo. En este triángulo rectángulo, en donde ya es notorio donde está el ángulo de 90, yo les voy a dar este lado vale 15 metros y les voy a dar este lado que mide 22 metros, ¿vale? Solucionar el triángulo de manera completa. Solucione el triángulo de manera completa. Profe, Sí, señor. y el ángulo de referencia sería el de 90 grados en este caso. Muy buena pregunta y la respuesta es no. El ángulo de referencia tiene que ser un ángulo distinto al de 90, ¿vale?
tiene que ser distinto al del 90 y tú lo eliges. Tú lo eliges y tú lo llamas como tú quieras. ¿Sí? En este caso, ¿cuál van a elegir? ¿Qué ángulo eligen para poder referenciar el triángulo? Porfa. Sí. ¿Cómo? Alfa. Alfa, pero ¿cuál de los dos? Es que hay dos ángulos. ¿Cuál de los dos van a coger? De la Izquierda. El de la Izquierda. izquierda. Listo, el de la izquierda. Efectivamente, eso sería lo primero que ustedes deben referenciar para poder empezar a llamar a todos los lados, ¿sí? Todos los lados. Entonces, si le dan dos lados y tiene que solucionar el triángulo de manera completa, entonces tiene que referenciar alguno de los dos ángulos, ¿sí? Entonces ya referenció este ángulo. Entonces, ¿qué lados les están dando? Los dos catetos. Los dos catetos, bien. Entonces, ¿el cateto opuesto cuánto vale? 90 menos alfa o beta. Dice, Espérame, ¿cuánto vale el cateto opuesto? metros. 15 metros, muy bien. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 22 22. metros. 22, ¿listo? O sea que ya tenemos dos datos y con esos dos datos ya podríamos hallar todo lo demás. Entonces nos faltaría la hipotenusa, nos faltaría obviamente alfa y nos faltaría beta, ¿cierto? La hipotenusa es 26.62 Ok, ¿cómo lo sacaste? por el teorema de Pitágoras. Correcto. Por el teorema de Pitágoras se puede hallar directamente la hipotenusa, ¿no? Entonces la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? 22 al cuadrado más 15 al cuadrado. Eso nos daría 26, ¿qué? Perdóname. 62. 26,62, ¿sí? Como es la hipotenusa, esto no es ángulos ni nada por el estilo, ¿cierto? Todo esto es metros, ¿no? Metros, o sea que acabamos de encontrar la hipotenusa que sería 26,62 metros. Bien, tenemos los tres lados y nos falta hallar los dos ángulos. Como ustedes referenciaron primero el alfa, pues es necesario hallar primero ese alfa. ¿Listo? Entonces, ¿con qué razón trigonométrica podríamos hallar alfa? ¿Con seno, coseno o con tangente? Con cualquiera. Con Porque cualquiera. ya tenemos Correcto, opuesto, adyacente, hipotenusa. correcto, sí señor, con cualquiera. Con cualquiera porque ya tenemos los tres lados, ¿no? Entonces con cualquiera podríamos hacerlo. Vamos a trabajar coseno, a ver. Coseno de alfa es igual a ¿qué? A ver si ya se lo aprendieron. Cateto sobre 22 hipotenusa. sobre Cateto adyacente sobre 26,62. Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? ¿Por ahí escuché algo? ¿Qué? 22 metros sobre 26,62. Ok, 22 metros sobre 26,62, perfecto. Eso ya es al cambiar las variables, ¿no? Entonces coseno de alfa es igual a 22 sobre 26,62. Por favor, aquí no vayan a hacer la división, ¿sí? No vayan a hacerla. Déjenla así, que no hay necesidad de sacar el decimal. Lo que yo necesito es saber cómo quitar este coseno para que el alfa quede solo. ¿Cómo hacemos? Se pasa al otro lado con coseno a la -1. Correcto, entonces se pasa al otro lado con coseno a la -1, ¿cierto? Coseno a la -1, en algún momento yo les había comentado que esto se llamaba arcocoseno, ¿no? Arcocoseno, pero pues por el momento lo vamos a llamar coseno a la -1, que se entiende como la función inversa de coseno. Una pregunta, y ahí el coseno no está multiplicando al alfa, pasaría a dividir. Muy buena pregunta y la respuesta es no, coseno no está multiplicando el alfa, coseno está, digamos que es una función, ¿sí? Es una función, o sea, es como decir, qué sé yo, logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces, aquí no podrías decir que el logaritmo está multiplicando al x, sino que lo está, por decirlo así, lo está acompañando, correcto. ¿Listo? Okay. Entonces, la manera de poder quitar este coseno es pasarlo con su función inversa, que es coseno a la -1. Y directamente ustedes pueden colocar esto en la calculadora, ¿no? Ojo con los paréntesis, porque es necesario colocarlos en la calculadora. ¿Cuánto les da? 34.20. 34 punto qué? 26. 26. 26, creo que los escuché, 34.26, bueno, coloquemos 26. 34.26, como es un ángulo, entonces va en grados. ¿Listo?
34.26. Bien. Y beta, entonces, ¿cuánto valdría? Entonces, aplicando la fórmula que les dije, ¿no? Pues es sencillo, ¿no? O si no, si quieren hacer todo lo de 180, pues también está bien. 55.74. 55.64. No, Efectivamente. 74. Ah, ok, 74. Listo, entonces vean, efectivamente, si a 90 le quito alfa, tiene que dar 55.74. ¿Listo? Y ya tendríamos los dos ángulos, ¿sí? Alfa sería 34 y beta sería 55.74, lo cual es coherente, ¿no? Este ángulo es un poco mayor a este otro. Y este lado tiene que ser mayor a este, y la hipotenusa salió mucho más grande que los otros dos lados. Así que nos quedó bien. Bueno. Ahora vamos a empezarle a dar un poquito más de nivel al asunto. Voy a colocar enunciados, ¿sí? Voy a colocar enunciados y ustedes van a empezar a solucionar el enunciado a partir de lo que se les solicita. ¿Listo? Lo que les solicita. Entonces, voy a colocar el siguiente enunciado, a ver. Presten atención. A ver. Una cometa en el aire está a 53 metros sobre el suelo. Si el ángulo que forma la pita con el suelo es de podría ser es de 25 grados, la pregunta es ¿cuánta pita se ha desenredado? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Ah, ok. Ahí está. Una cometa en el aire está a 53 metros sobre el suelo. ¿Listo? Si el ángulo que forma la pita con el suelo es de 25 grados, ¿cuánta pita se ha desenredado? Bien. Vamos a tratar de hacer algo que de pronto no hemos tratado de hacer. Alguien que trate de hacer su gráfica en un pedazo de hoja y nos la pueda proyectar ahí en cámara. ¿Vale? Yo la tengo. Listo. Sí. Listo, vamos a ver si funciona el asunto. Puedes activar tu cámara y mostrarnos el dibujo. Bájalo un poco. ¿Todo el mundo alcanza a divisar? Yo creo que eso está bien. Perfecto. Vale, señor Cortés, muchas gracias. Efectivamente ese es el dibujo. Listo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ahora, para este tipo de ejercicios siempre tratemos de trabajar con puntos. Es decir, podríamos trabajar un punto como si estuviera ahí la persona, por acá el otro punto como si estuviera la cometa, y por acá el otro punto donde está, digamos que la cometa proyectada hacia el suelo, ¿no? Entonces ahí es donde estaríamos trabajando nuestro triángulo. Pero efectivamente así es como se estaría trabajando, ¿vale? Como para que el triángulo quede cerrado, ¿no? Como para que el triángulo quede cerrado. Entonces, según lo que nos dice el ejercicio, la cometa está en el aire, ¿no? Entonces tendríamos que decir que este es como el suelo, ¿no? Este es el suelo. Bueno, ese sería el suelo, ¿no? Bien. ¿Cuánto mide esto de aquí a acá? 53 metros. 53 metros, perfecto. 53 metros. Y el ángulo que nos dan es el ángulo que forma el suelo con la pita, ¿no? El suelo con la pita. O sea que este ángulo mediría 25 grados. ¿Cuál es el lado que preguntan? La hipotenusa. La hipotenusa, correcto. Entonces, como ya estamos hablando de un problema en contexto, usted puede trabajar esa incógnita como usted quiera. Si quiere trabajarlo con H no hay ningún inconveniente, o si quiere trabajarlo con X pues tampoco hay ningún inconveniente, pero tener en cuenta que H
es la pita que se ha desenrollado, ¿cierto? Bien, ¿con qué función trigonométrica debemos trabajar para hallar h? Seno. Con seno, muy bien. Entonces tengan en cuenta que primero les están dando alfa, o sea el ángulo de referencia, le están dando, a partir de ese ángulo, le están dando el cateto opuesto, ¿no? El cateto opuesto, que es 53, y la incógnita sería la hipotenusa, y con eso ya tendríamos los tres valores, y con los tres valores usted revisa acá, vea, cateto opuesto, hipotenusa y ángulo, vea, seno. Las otras dos no se puede porque las otras dos trabajan con cateto adyacente y no lo tenemos, entonces sería trabajar con seno. Bien, entonces lo que les recomiendo, ¿no? Siempre coloquen primero la ecuación, seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, y luego lo intercambian. Entonces sería seno de 25 grados es igual al cateto opuesto, que es 53, sobre la hipotenusa. ¿Cómo les había dicho que tocaba despejar ahí h? Pasando el seno a dividir. O sea, se intercambian, ¿cierto? Entonces quedaría acá h es igual a 53 sobre el seno de 25. Bien, ¿cuánto les dio? 225.4. 225. 125.4, qué pena, me confundí. Ok, 125.4. H es igual a 125.4 metros. 125.4 metros es bastante pita, ¿no? Es lo que más o menos mide una cancha de fútbol, un poquito más, ¿no? Un poquito más, como 20 metros más de lo que mide una cancha de fútbol, es bastante. Entonces efectivamente es lo que se ha desenrollado, 125.4 metros. Listo. ¿Sí se entendió el ejercicio? Solo faltaría la respuesta redactada, ¿no? Solo faltaría la respuesta redactada, y eso es lo que ustedes deben ya entender, ¿no? Se ha desenrollado tantos metros de pito. Ejercicio bastante sencillo, ¿no? Bien. No, si tienen alguna pregunta, háganla, por favor. ¿No? Bueno, vamos a seguir con otro ejercicio, a ver. Dice así, a ver. A ver, ¿cómo fue que yo sí podría hacer esto? Una escalera de bomberos se ha extendido 17 metros. 17 metros. Si debe llegar a una ventana que se encuentra puede ser a 13 metros sobre el suelo, la pregunta es: ¿qué ángulo debe formar la escalera con el edificio? ¿Qué ángulo debe formar la escalera con el edificio? ¿Listo? Vamos a leerlo, a interpretarlo. Si alguien tiene algún bosquejo que nos quiera presentar, bienvenido sea. Una escalera de bomberos se ha extendido 17 metros. Si debe llegar a una ventana que se encuentra a 13 metros sobre el suelo, ¿qué ángulo debe formar la escalera con el edificio? ¿Alguien ya tiene su dibujo? Yo, profe. Listo. Perdón. Listo, entonces compártenos tu dibujo. Tenemos un triángulo, rectángulo, el ángulo, listo. Déjame ver lo otro, un poquito más acá. 13 metros, 15 metros, correcto. Y el ángulo lo tienes abajo. Ok, muchas gracias. Pregunta: ¿ese ángulo es el que están preguntando o es el otro?
El que se está preguntando es del punto de la costa esta de bomberos hasta arriba. Vean, nuevamente vamos a trabajar el triángulo, ¿cierto? La escalera de bomberos, pues obviamente debe ser esta, ¿no? Debe ser esta. El edificio y, por decirlo así, el suelo. Entonces, efectivamente, las dos distancias estaban bien ubicadas en el dibujo que observé, ¿cierto? Una escalera de bomberos se ha extendido 17 metros, aquí quedaría los 17 metros. Si debe llegar a una ventana que se encuentra a 13 metros sobre el suelo, entonces aquí estaría entre los 13 metros. Dice, ¿qué ángulo debe formar la escalera con el edificio? Ojo que es la escalera con el edificio, no la escalera con el suelo. Si hablamos del ángulo de la escalera con el suelo, sería este ángulo, ¿cierto? Pero es la escalera con el edificio, o sea que nos están preguntando es este ángulo. ¿Sí se entiende? El ángulo de la escalera con el edificio, porque aquí debe estar el edificio, ¿no? Es que yo soy muy malo para dibujar, pero aquí debe estar el edificio. Entonces, efectivamente, ahí es donde se encuentra ese ángulo. ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces, si ese es el ángulo y ese es lo que toca hallar, ¿qué razón trigonométrica nos sirve para poder hallar alfa? Coseno. ¿Cuál? Tangente. Coseno, tangente, ¿cuál de las dos? Coseno porque tenemos Tangente. cateto adyacente e hipotenusa. Tangente porque tiene los dos catetos, ¿no? Ah, no, mentiras. No, coseno porque tiene cateto adyacente e hipotenusa. Sí. Ok, entonces tengan en cuenta que a partir del ángulo de referencia se están generando los lados, ¿no? O sea, el nombre de los lados. Esto sí, obviamente es el cateto adyacente porque toca el ángulo. Y aparte, este sería la hipotenusa. Acuérdense que los catetos son los que forman el ángulo de 90. Y la hipotenusa es el lado más grande o el lado más largo. O sea que tendríamos cateto adyacente 13, hipotenusa 17 y debemos hallar alfa. O sea que la razón trigonométrica que trabaja estas tres cosas sería coseno, ¿no? Entonces coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces cambiamos, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente 13 sobre la hipotenusa que es 17 y pasamos el coseno al otro lado. ¿Con qué? ¿Cómo se llama eso? Coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de 13 17avos. ¿Listo? ¿Cuánto nos da eso? 40.11. 40.11 grados, ¿no? Porque estamos hablando de un ángulo. Y ya solo nos quedaría la respuesta redactada. ¿Cómo quedaría la respuesta redactada? El ángulo que se forma entre la escalera y el edificio es de 40.11 grados. Correcto. El ángulo que se forma entre la escalera y el edificio es de 40.11 grados. Muy bien, listo. Seguimos. Vamos a colocar otro ejercicio acá, a ver. A ver, ¿cómo es que era el ejercicio que yo había puesto por acá? Me pintaba desde, digamos, donde doña Vi. Ah, ok, sí. Listo. Uy, ¿qué pasó? Ah, sí, aquí está. Listo, entonces vamos a colocar atención al siguiente ejercicio. Ya con este culminamos. Dice, una persona se encuentra al frente de un edificio a una distancia de 80 metros, a una distancia de 80 metros, observando la punta del edificio con un ángulo
de elevación de 48 grados. ¿Listo? Con un ángulo de elevación de 48 grados. La pregunta es, ¿cuál es la altura del edificio? ¿Cuál es la altura del edificio? Listo. Bien, antes de solucionarlo, voy a copiar de una vez un ejercicio que les voy a dejar de tarea. Este se los voy a dejar de tarea, se los voy a dejar aquí al ladito. Listo, voy a dejarle aquí ese ejercicio de tarea, lo van a leer, lo van a entender, y el que quiera responderlo la próxima clase le doy un espacio para que lo pueda como socializar. Bien, rápidamente, que nos quedan solo 4 minutos. Una persona se encuentra al frente de un edificio a una distancia de 80 metros, observando la punta del edificio con un ángulo de elevación de 48 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? Yo creo que es bastante claro qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces tenemos una persona, es más, podría, si quiere, dibujar aquí el edificio, ¿cierto? Dibujemos el edificio acá, y la persona, si quiere, la dibujamos por acá en este lado. Entonces vamos a revisar, a ver, 48, como por acá. Vean, entonces tenemos ahí, digamos, el triángulo rectángulo. Aquí estaría la persona, ¿cierto? Aquí estaría la punta del edificio. ¿Y esto cómo se llamaría? ¿Qué sería esto? Este punto de acá. Lo de 90 grados, ¿no? Ok, aquí se genera el ángulo de 90. Pero ese punto, o sea, en contexto, ¿qué sería? El suelo, o sea, la base del edificio. La base del edificio, correcto. Muy bien. Ahí es donde se encontraría la base del edificio. Bien, de todo eso nos están dando, dice, una persona se encuentra al frente de un edificio a una distancia de 80 metros. ¿En dónde ubico el 80 metros? En el cateto suelo. En el suelo, ¿cierto? En el suelo. 80 metros. Listo. Ahí estaría la distancia. Observando la punta del edificio con un ángulo de elevación de 48 grados. ¿Dónde coloco ese 48 grados? En la parte de arriba. En ¿Quién? la punta. Ok, ¿quién observa? No, en donde está P. Porque es desde los ojos del que lo está viendo hasta hacia la punta del edificio. Sí, señor. Correcto. Sí, señor. Es eso. Entonces, recuerden que ¿quién es el que observa? Vea, el observador es la persona, y la persona observa con un ángulo de elevación de 48. Por lo tanto, el ángulo debe salir de la persona. ¿Sí? Aquí deben estar los 48 grados. ¿Listo? Los 48 grados. Ok. Y la pregunta es la altura del edificio. ¿Sí? La altura del edificio. O sea, nos están preguntando este lado. Bien. Entonces, llámelo como lo quiera llamar. Yo ahora sí lo voy a llamar X. ¿Cuál es la razón trigonométrica para hallar X? Ah, bueno, creo que los perdí. Este es el cateto opuesto. Coseno. Coseno. Seno. ¿Cuál? Coseno. No. Porque coseno trabaja con la hipotenusa. ¿Les dan la hipotenusa? Seno. Ah, no, pero. Seno tampoco, porque trabaja con la hipotenusa. No, pero es la variable que hay que buscar. ¿Cuál es la altura del edificio? El edificio no está aquí acostado, la altura del edificio es este. Por lo tanto, tiene el cateto opuesto. Tiene que hallar el cateto opuesto y le dan que Entonces, es tangente. Entonces, ¿Tangente o cotangente? tangente o cotangente, correcto. Entonces podríamos sacarlo con tangente. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de alfa bueno, alfa ya no lo da, ¿no? Que es 48 grados. Es igual al cateto opuesto, que no lo tenemos, sobre el cateto adyacente, que sí lo tenemos, que es 80, ¿cierto? El 80 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces quedaría 80 por tangente de 48 igual al cateto opuesto. Y ya quedaría resuelto. Lo que les dé sería la altura del edificio. ¿Cuánto les dio? 88.80.
88.80 y ¿qué? 88.8. 8, listo, 84. listo. Vean, hay que estar muy atentos a lo que les están dando, vean, ¿sí? Les están dando el cateto adyacente y le están pidiendo el cateto opuesto, o sea que era tangente, porque tienen el ángulo, ¿no? Bien, les voy a dejar ese ejercicio y ahora sí me despido. Espero que lo puedan leer, que lo puedan realizar. Con esto, digamos que terminamos la parte básica de las razones trigonométricas y después nos metemos con otro ejercicio, o otros ejercicios un poquito más complejos. Listo, chicos, que estén bien. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, cuídense.